lugar donde reinaba la ley del más fuerte, del más poderoso, del más valiente. Un lugar fuertemente arraigado a costumbres y tradiciones de cuna que por ignorancia o por herencia aprisionaban el corazón en la idolatría y el fanatismo. Dios plantó una semilla, y esta semilla no cayó junto al camino ni sobre las piedras, tampoco entre los espinos, sino que cayó en buena tierra y dio fruto y se levantó una iglesia. Los orígenes de la iglesia de Paso de Guayabal se remontan a mediados de la década de los 60. Un hogar, una familia. Miguel Hernández y Sofía Arce abren no solo las puertas, sino también los oídos y el corazón a la palabra anunciada por sus amistades, los hermanos Jesús y Enrique Escamilla, venidos de San Miguel a Matepec. Por muchos días, meses, años quizá, no se tiene la certeza, esta casa fue recinto de oración y adoración al Dios de Israel, donde también se integraron hermanos como Encarnación y Bulmaro González, que venían periódicamente desde Michoacán, Diego y Agapito Ramírez también de San Miguel, y otros que se mencionan como Toribio Hernández y su esposa Macedonia, y un adolescente, sobrino materno de Sofía Arce, quien a sus 14 años se acerca para oír, y por el oír vino la fe, el enamoramiento y apasionamiento por Cristo. El joven Daniel González Arce, quien a pesar de sufrir inicialmente el menosprecio, humillaciones y vejaciones de la familia, jamás perdió la esperanza de ver levantado un pueblo santo. La familia Hernández Arce emigra a otro lugar y su casa se cierra por un buen tiempo durante el cual Daniel González y otros hermanos no solo persistieron tanto en la fe, sino en la evangelización, de manera que el crecimiento fue en aumento, empezando las reuniones de forma clandestina y bajo amenazas de la comunidad de ser expulsados allá por inicios del año 1974 en una parota en la ribera de la barranca junto a la propiedad de Daniel González. Allí ya se reunían Marcos Pascual, Raúl Gaona y Alejandrina Hernández, Juan Velázquez, Teresa y Mercedes Hernández, ambas hijas de Toribio Hernández, y Alberto González. Bajo el sol inclemente, sobre piedras que hacían las veces de bancas, y con solo la fe en lo que habían creído, las reuniones no solo se perpetuaron, sino que la misión fue en aumento, dado el tesón de Daniel González y la firme convicción de liberar almas del pecado, quien junto con Raúl Gaona demandan atención pastoral al Ejecutivo de la Iglesia en la Ciudad de México. A partir de ahí son visitados de manera itinerante por diferentes obreros y ministros como Pedro Martínez, Adelaido y Genaro Toltecac, y entre ellos el ministro Abel Castillo Guzmán, en ese tiempo nombrado obrero iniciado, siendo coordinados por el ministro Manuel Sánchez. Intrigados por saber de qué trataban aquellas reuniones de hermanos y movidos por la curiosidad y la compasión ante las condiciones climatológicas en que se reunían aquellos primeros hermanos, Eulogio González Arce, hermano carnal de Daniel González, y su esposa Hermenegilda Vázquez García, les ofrecen realizar sus reuniones arropados bajo la fresca sombra de las pobladas frondas de los mangos de su huerta, quienes dentro del plan de Dios en muy poco tiempo también se convirtieron con toda su familia y se pasan a realizar las reuniones en la famosa Huerta de los Mangos. Para este tiempo ya se congregaban los hermanos Hilario Benítez y Paula Hernández, Luis Benítez, Humberto Domínguez, Norberto Benítez y su esposa Rosalina, otros hermanos del Mango Solo que eran suegros del señor Tacho Ávila, Luis López e Imelda Rivera, Antonio Vargas y Rufina Eutimio, Otilio Vargas y Teódula Avelino, Agustín Nemesio y Sofía Domínguez, cada uno de ellos con sus respectivas familias. A los pocos meses de haber venido por vez primera, igual que los hermanos del Paso,
En su pasión por cumplir con la misión de presentar el Evangelio a toda criatura, el hermano Abel Castillo dejó su casa y su tierra y con toda su pequeña familia viene a pastorear de fijo la iglesia de Paso de Guayabal a petición expresa de los mismos congregantes. Pero los planes de Dios no eran hasta aquí, sino que gracias al empuje y pasión por la obra se empieza a proyectar la construcción de una casa de oración. Pese a las amenazas y vejaciones, seguían siendo una constante en este espacio, hasta que el corazón de los hermanos Luis López e Imelda Rivera son movidos por el Espíritu y deciden donar el terreno en el que se construye el primer templo de adobe y teja, un pequeño espacio que no solo se llenaba de la presencia de Dios, sino que brindaba seguridad y confort a la creciente iglesia a mediados de 1974 y en donde se celebrara la primera cena del Señor. En este mismo año y en ese pequeño templo se celebró la primera boda evangélica entre los jóvenes Jacobo Peñalosa Rodríguez y Rafaela González Vázquez, celebrada por el ministro José Reyes Torres. El fruto de esta siembra del Evangelio fue acrecentándose tanto que este templo ya no fue suficiente y se comienza a proyectar la construcción de un templo más grande, aprovechando el gran espacio con que se contaba, y antes que el año terminara ya se estaba construyendo. Era tanto el amor a Cristo que un anciano pobre y humilde, el hermano Marcos Pascual, con solo un borrico y sacos de lazo, acarreó toda la arena necesaria para el inicio de esta construcción, la cual llevó mucho tiempo. Durante el transcurso de los años 1974, 1975 y hasta 1978 aproximadamente, se fueron integrando otros hermanos con sus respectivas familias, como Norberto González y Constantina Jaramillo, Martín Garcés y Angelita Márquez, Roberto Estrada, José Sotelo y Epifania Estrada, Guadalupe Acuña y Guadalupe Núñez, Elena Benítez, esposa de Juan López y sus hijos, Carpójoro Consuelos y Carlota Rodríguez, Mateo González y Simona López, Juan Benítez e Inocencia Martínez, Emigdio Castillo y Elizabeth López, Hilaria Rodríguez, Ángel López e Isabel González, Crescenciano Loza y Modesta López, Aurora Pascual, Atanasio Escobar y Gregoria Carvajal, y la hermana Leonor Martínez, una ancianita viuda de Rincón de Guayabal, de Lubianos, Hermilo Márquez, Luis Vargas e Isabel Silva, María Vargas, Natalio y Goya y Sadoc Paniagua, cada uno con sus respectivas familias. Fruto de la expansión del Evangelio más allá de esta comunidad, pues el ministerio de la Iglesia de Paso de Guayabal se extendió a toda la región de los municipios de Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya y lo que ahora es Lubianos, y habiéndose apenas construido las paredes del templo nuevo, se celebró una segunda boda entre dos jóvenes apenas nacientes como siervos del Evangelio, Juventina Vences y Cecilio Campuzano Vázquez, hijo del hermano Erasmo Campuzano, originarios de Tejupilco, pero que a falta de congregación en ese lugar, se reunían aquí en Paso de Guayabal. Una vez concluida la misión del hermano Abel de trabajar para levantar iglesias, en el año de 1978 solicita su cambio y entrega la estafeta al ministro Manuel Montaño Hernández, quien fue el que dio concreción al templo nuevo y por fin se pudo poner la losa del techo, y posteriormente se construye la casa pastoral durante el pastorado del hermano Manuel Montaño. Así fueron los inicios de la iglesia en este lugar.
Posterior al periodo de pastoreo del ministro Manuel Montaño, llega el ministro Pablo García Garrido, quien fuera quien habitara por primera vez la casa pastoral junto con su familia. Una vez que el hermano Pablo termina su periodo, quien recibe la comisión de pastoreo es el ministro Juan Mario Delgado Velázquez, quien fuera el último pastor dedicado que atendiera de manera permanente a la iglesia. Al entregar la dirigencia de la iglesia, el ministro Juan Mario Delgado, y dado que por diversas situaciones no se consigue traer otro pastor dedicado, de forma provisional se le delega la responsabilidad al cuerpo de obreros, aunque se determina que hubiese un encargado al frente, y queda a cargo de la misma el en ese entonces obrero iniciado y ahora ministro Jacobo Peñalosa Rodríguez, quien con el importante apoyo de Modesto González al inicio y de Alberto González posteriormente, con enorme ahínco, esfuerzo y la dedicación y responsabilidad que le caracterizan, además del amor a la obra de Dios, durante 15 años dirigió el trabajo y la misión de la iglesia en este lugar. Se mejoró notablemente la infraestructura, construyéndose los salones para niños, la losa del frente del templo, y con la gestión de apoyo del ayuntamiento se logra poner concreto hidráulico a la calle que comunica al templo con la vía principal de acceso. Una vez cumplida su tarea, Jacobo Peñalosa entrega el cargo al obrero iniciado David González para continuar con el trabajo pastoral. Al término de su periodo al frente de esta iglesia, David González también cede el encargo de pastorear a la iglesia al obrero iniciado Orubelio Martínez Velardo, quien después de un breve tiempo hace entrega de esta comisión al ministro Camerino Ayala Ortiz, quien viene a residir a este lugar junto con su familia para seguir desarrollando su ministerio al frente de esta congregación. Cuando el ministro Camerino Ayala decide que es tiempo de acercarse a su lugar de residencia anterior, cede el espacio para desempeñar la labor pastoral al diácono Omar Aarón Avendaño Tejeda, quien tras un corto tiempo, estando al frente de la iglesia, le toca afrontar el periodo de pandemia que nos llevó al confinamiento absoluto, cancelándose por casi un año cualquier tipo de reunión multitudinaria, hasta que se permitió poder celebrar algunos cultos concentrados en pequeños grupos en casas como puntos estratégicos de reunión, y que también fue de esa misma manera por 2 ocasiones la celebración de la Santa Cena, hasta que ya en la última celebrada en estas circunstancias se realizó en el patio lateral de este templo. Actualmente, y después de ser entregado el encargo pastoral por el diácono Omar Avendaño, la estafeta se encuentra ahora a cargo del obrero iniciado Juventino Vargas Avelino, quien por la gracia de Dios, junto con todos nosotros, tenemos el privilegio de celebrar estos primeros 50 años de vida de nuestra amada iglesia. Hoy los que estamos somos el fruto de las generaciones iniciales que pusieron la mira en las cosas del cielo y la búsqueda del reino, y con gran determinación sembraron en nuestras vidas el amor a Dios. Hoy las generaciones presentes trabajamos en la enseñanza y transformación de los corazones de nuestros hijos para que ellos cuenten esta historia a las generaciones venideras, porque estamos seguros que vendrán muchas más generaciones que conocerán y adorarán al único Dios vivo y verdadero, merecedor de toda la gloria y toda la honra. Damos gracias porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Y la gracia de Dios permanece fiel hasta nuestros días, acompañándonos en su infinito amor y misericordia para su honra y su gloria. Que el Señor nos siga mostrando la senda de su luz, nos siga sustentando con su diestra poderosa y nos lleve hasta la victoria final en el día glorioso de su venida. Amén, amén y amén.